¿Cómo están mis amigos de mi partido es México? Que tengan un excelente miércoles. Hoy estamos a 7 de febrero del año 2024. Y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue despeluzando a los prianistas, al Frente Amplio, y les hace esta pregunta: que dónde estaban los legisladores cuando se aprobaron las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: esto es lo que se corrige porque se empezó a corregir desde el 2020. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que claramente pues estos prianistas, las administraciones pasadas, no vieron por el bienestar del pueblo mexicano. Y bueno, amigos, ¿qué opinan de este tema de las pensiones? Dejen su comentario, que es muy importante. Y sin más que decir, mejor vamos con el video. A todos los trabajadores ya van a tener esa jubilación. Antes no era así. Sería bueno que se repitiera la gráfica de cómo impactaba la reforma de Zedillo en el caso de la jubilación a los trabajadores en general, y luego cómo impactaba a los trabajadores al servicio del Estado la reforma de Calderón. Esto es las semanas, cómo en la reforma de Zedillo pasan de 500 semanas de cotización a 1,250. ¿Dónde estaban los dirigentes? ¿Cómo los legisladores aprueban esto? Y en cuanto al monto, pasa la otra lámina. En la ley anterior a la de Zedillo, un trabajador se jubilaba con el 89% de su salario en promedio, y lo propuesto por Zedillo es 27% del salario. ¿Cómo aprobaban eso los legisladores? ¿Los medios dónde estaban? ¿Los dirigentes sindicales? Y lo mismo en la ley del ISSSTE. Entonces, esto es lo que se corrige. Se empezó a corregir desde el 2020. Y aquí quiero, ¿por qué no pones la siguiente? Aquí quiero hacer un reconocimiento al sector empresarial, porque ellos aceptaron incrementar sus cuotas para corregir esa injusticia. Esto fue en el 2020, estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Tuvimos diferencias en otras cosas, pero en esto se coincidió y fue una decisión de ellos. A mí me tocó hacer la propuesta, que no les gustaba a algunos, de la disminución
del cobro de comisiones, de afores. Les voy a contar que en ese entonces todavía no era secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, me ayudaba en asesorías. Rogelio nunca había trabajado en el sector público y le ofrecí 1 o 2 veces ser secretario de Hacienda y no quería hasta que terminé convenciéndolo. Pero cuando esta reforma todavía no era secretario de Hacienda y entonces le llamé y le dije: oye, Rogelio, ayúdame a ver cómo está el cobro de las comisiones de los afores en otros países. Y oh, sorpresa, encontramos que en México cobraban muchísimo más de comisiones, las afores, que en otros países. Entonces, en la ley nueva que presentamos, establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos. Así fue, ¿verdad? Fue el promedio. El promedio. A partir del 20, que fue la reforma, ¿saben cuánto ha sido el ahorro para los trabajadores solo por esa decisión de reducir el cobro de comisiones? 160,000 millones de pesos. O sea, ¿qué era el gobierno entonces? Pues era un comité al servicio de unos cuantos. Era para robar en despoblado. Pero este es el ejemplo. Sin embargo, como ya explicó muy bien Luisa María, de todas maneras quedaba pendiente y se hizo el compromiso ahora de crear este fondo de bienestar para que el trabajador pueda jubilarse con el 100% de su salario. Al momento que se eleva a rango constitucional ya esta medida, esto va a impulsar el que se incrementen los salarios. Otra cosa que es muy importante es el que se establezca en la Constitución, para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación. Eso es muy importante, porque si vemos la gráfica de salario del secretario del Trabajo, de Marat, esto fue lo que pasó. Y también, miren cómo estaba el salario en el 76, en términos reales, y cómo cayó. Estamos hablando del 70-75% de pérdida de su poder de compra.
Eso fue más que injusto. Y lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar la inflación. Entonces, que ya nunca más nosotros hicimos este esfuerzo, es esto. Pero miren, entonces, si se garantiza en la Constitución de que, a ver cuál es la redacción del artículo de la fracción del 123, lo tienen ahí adelante. Esto ya no va a repetirse. Esto, otra, la anterior, otra, esta. Esto es lo que va a ir en la Constitución. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Eso es un avance. Lo ideal es que esté siempre por arriba de la inflación. Nosotros, en el caso del salario mínimo, se ha incrementado en promedio 20-25% arriba de la inflación. O sea, pero vamos a pensar de que no marchen bien las cosas hacia el futuro, mínimo no puede estar abajo. Hay una lámina, bueno, es que esa, a ver si la tienen, sobre cómo estaban los salarios y estos corruptos tecnócratas empiezan a sostener, que por cierto ya les voy a presumir, porque ayer me entregaron el original ya. El primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima ya va a empezar a distribuirse. Pero hay una gráfica en el libro, creo que en la salida, sobre salario, para que vean cómo estaba. Todo esto ayuda para entender el fracaso que significó la política neoliberal o neoporfirista. Claro, fracaso para la gente, para el pueblo, no para los de arriba. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Zedillo. Aquí está este es 98. Sí, en efecto. ¿Cómo fue? Y este es México.
ahora sí es probable que estemos parejos o todavía abajo. Pero así es, mis amigos de Mi Partido es México. Como terminaron de ver el video, también dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que durante el periodo neoliberal, es decir, durante los gobiernos prianistas, el salario mínimo perdió el 70% de poder adquisitivo. ¿Cómo la ven, mis estimados amigos? Dejen su comentario, que es muy importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.